En un tribunal de Madrid, ante jueces y miradas curiosas, una mujer es reducida a nada por su esposo y la amante que lo acompaña. La ridiculizan, la llaman débil y creen que con unas palabras crueles y una firma podrán borrarla para siempre. Pero no saben que esa humillación será el inicio de una transformación inesperada, donde la dignidad y la memoria familiar se volverán sus armas más fuertes. Lo que sigue es una batalla entre el poder frío y la verdad que resiste, y le aseguro que no verá venir el final hasta que lo escuchemos juntos. Cuéntenos la hora a la que está escuchando y desde dónde nos acompaña. Deje su comentario, nos encantará saberlo. El sonido seco del mazo en la audiencia de Madrid marcó no solo un divorcio, sino el derrumbe de una vida entera. El eco se perdió entre las paredes de mármol, y el aire parecía demasiado frío para una mañana de primavera. La sala estaba llena de rostros atentos, algunos indiferentes, otros curiosos, todos testigos de un final que para Inés Valcárcel era también una herida abierta. El murmullo de los presentes se apagó poco a poco, y la voz del juez dejó una sentencia escrita en piedra. Los bienes quedaban asignados, las reclamaciones cerradas, y lo poco que le correspondía a ella apenas alcanzaba para sobrevivir unos meses. Inés permaneció inmóvil en su asiento, la espalda recta y la mirada fija en los papeles que tenía delante. Recordó fugazmente los años compartidos con Rafael Cienfuegos, las promesas de estabilidad, los planes familiares que nunca llegaron a cumplirse. Ahora, aquel hombre de traje impecable, con corbata azul marino y gesto seguro, estaba sentado al otro lado de la mesa, disfrutando de una victoria silenciosa. A su lado, Beatriz Llorente, la nueva pareja de Rafael, lucía un vestido caro de seda color crema y unos pendientes que brillaban con descaro bajo la luz artificial. El juez pronunció la cantidad que recibiría Inés, unos miles de euros como compensación, apenas lo suficiente para pagar el alquiler de 6 meses y algún gasto menor. En el rostro de Beatriz se dibujó una sonrisa leve, y con voz tan suave como venenosa, comentó a media voz, lo bastante alto para que Inés la oyera. Supongo que algunas personas saben conformarse con poco. Rafael inclinó la cabeza con gesto satisfecho y acarició la mano de Beatriz sobre la mesa. Nuria Pacheco, la abogada designada de oficio para Inés, trató de mostrar fortaleza. Le murmuró al oído, «Ya casi termina. Firme, y podremos salir de aquí». Inés asintió despacio, aunque en su interior una mezcla de rabia y tristeza le quemaba la garganta. Se sintió observada, como si todos en la sala esperaran verla quebrarse, y eso le dio fuerzas para resistir. Rafael aprovechó un silencio para lanzar la última puñalada. Con voz modulada y tono compasivo, se dirigió a ella. «Inés, créeme, esto es lo mejor. Podrás volver a tus libros, a tus papeles antiguos. Ese siempre fue tu mundo. El futuro exige más ambición de la que tú nunca tuviste». El comentario provocó algunas miradas incómodas entre los asistentes. Inés apretó los labios, evitando responder. Sabía que cualquier palabra solo alimentaría la vanidad de su exmarido. Beatriz, incapaz de resistir la tentación, añadió un comentario todavía más cruel. Observó el vestido sencillo de Inés, azul oscuro y sin adornos, y luego miró su propio reloj de oro blanco. «Algunas personas son como piezas de museo», dijo con ironía, «y no siempre en el buen sentido». El juez dio por concluida la sesión. El sonido del mazo volvió a resonar, cerrando de manera definitiva un capítulo de la vida de Inés. Ella tomó la pluma que descansaba sobre los papeles, y aunque su mano tembló por un instante, firmó con trazo firme. El silencio se apoderó del momento. Nadie aplaudió. Nadie sonrió más allá de Rafael y Beatriz. Era el final esperado, pero también la chispa que encendería lo inesperado. Al entregar los documentos, Inés recogió su bolso sencillo y su abrigo, un abrigo que había comprado en rebajas el invierno anterior. Caminó despacio hacia la puerta, ignorando las palabras de cortesía hueca que Rafael le lanzó como despedida. «Buena suerte, Inés. De verdad espero que encuentres tu rincón tranquilo». Ella no respondió. Simplemente avanzó con la dignidad intacta, aunque el corazón se le deshacía por dentro. En el pasillo, la luz que entraba por los ventanales era gris, filtrada por las nubes bajas de Madrid. Los sonidos de la calle llegaban apagados.
El tráfico lento, las conversaciones lejanas. Inés se detuvo un instante, respiró hondo y trató de recomponerse. Nuria se le acercó con un gesto amable. «Lo has hecho bien. Ahora toca empezar de nuevo». Inés agradeció las palabras, aunque en su mente la frase sonaba casi imposible. Recordó cómo unos años atrás había soñado con formar una familia en un piso luminoso, con desayunos de domingo y libros en cada estantería. Todo eso se había roto como cristal en manos descuidadas. Lo único que quedaba eran recuerdos empañados y un presente incierto. Aún así, se obligó a caminar con paso firme hacia la salida. La sala de espera estaba medio vacía. Una mujer mayor le ofreció una sonrisa solidaria, como quien reconoce la herida ajena. Inés le devolvió un gesto breve, incapaz de sostener más. Al atravesar la puerta principal de la audiencia, el ruido de la ciudad la envolvió. Los coches pasaban rápidos por la calle Génova, los claxones sonaban a lo lejos, y un grupo de jóvenes charlaba animadamente en la acera. El contraste con el silencio solemne del tribunal era abrumador. Inés se detuvo en los escalones. Levantó la vista al cielo nublado y se preguntó en silencio cómo seguir adelante. El aire olía a humedad, a asfalto mojado. Se colocó bien el abrigo, apretó contra el pecho el bolso de cuero gastado y empezó a bajar. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido, pero también una afirmación de que aún podía elegir cómo andar el camino que se abría delante. El murmullo de voces, el olor de café proveniente de un bar cercano, los pasos de la gente que iba y venía, todo formaba un paisaje nuevo donde ella, por primera vez en mucho tiempo, estaba sola pero libre. Al salir del juzgado, suena el viejo móvil de Inés con un número desconocido. El timbre insistente del teléfono cambió el rumbo de su jornada gris. Inés estaba todavía en la acera, con la respiración contenida tras salir de la audiencia, cuando miró la pantalla cuarteada de su móvil. El número era desconocido, y por un momento pensó en dejarlo sonar. Pero algo en el tono persistente, como si aquel aparato supiera más que ella misma, la empujó a contestar. «¿Señora Inés Valcárcel?», preguntó una voz grave, perfectamente modulada. Ella dudó un instante antes de responder. «Sí, soy yo». El hombre se presentó. «Le habla Leandro Quiroga, abogado del despacho en Torre Picasso. Le ruego que venga cuanto antes. Es un asunto de máxima urgencia». Inés frunció el ceño. La formalidad de aquella voz le pareció extraña, más aún después de la mañana que había vivido. Preguntó con cautela. «¿Está seguro de que me llama a mí?». Él insistió. «No hay error. La esperamos en menos de una hora». Colgó temblando. Nuria, que todavía la acompañaba, le preguntó si todo estaba bien. Inés apenas pudo articular. «No lo sé. Me han citado en Torre Picasso». La abogada le recomendó prudencia, pero Inés sintió que no podía dejar pasar la llamada. Se despidió de Nuria con un apretón de manos agradecido y se encaminó hacia la estación de metro más cercana. El trayecto fue un torbellino de pensamientos. Los vagones iban llenos de oficinistas, estudiantes, turistas. Inés se miraba en el reflejo sucio de la ventana y veía a una mujer distinta a la de la mañana. No sabía por qué, pero algo estaba a punto de cambiar. Al salir en la estación de Plaza de Castilla, la torre de vidrio y acero se erguía como un gigante que cortaba el cielo nublado. El vestíbulo de Torre Picasso la intimidó con su silencio elegante. Mármol blanco, guardias de seguridad en traje, recepcionistas con sonrisas medidas. Una joven de chaqueta gris se le acercó. «La señora Valcárcel. Pase por aquí. El señor Quiroga la espera». Inés asintió y dejó que la condujeran hasta un ascensor privado. El ascenso fue tan rápido que sintió un nudo en el estómago. Las puertas se abrieron directamente a un pasillo alfombrado. El ambiente olía a cuero caro y a madera pulida. La asistente le indicó una sala de reuniones y abrió la puerta. Allí estaba Leandro Quiroga, un hombre de unos 60 años, cabello canoso perfectamente peinado, traje de 3 piezas y mirada penetrante. Se levantó con cortesía y extendió la mano. «Gracias por venir con tan poca antelación». Inés aceptó el saludo, algo nerviosa. «Debo advertirle, quizás hay un error. No tengo ningún vínculo con su despacho». Él sonrió con calma. «Permítame explicarle.
Me ocupo del patrimonio del difunto don Esteban Ulloa. Ese nombre golpeó la memoria de Inés. Lo había escuchado de niña, mencionado en conversaciones familiares como un pariente lejano y enigmático, casi una sombra. Recordaba vagamente haberlo visto en un funeral, alto, serio, con ojos que parecían atravesar. Leandro abrió un portafolio de cuero y extendió un sobre lacrado. Este es el testamento de don Esteban, firmado hace 6 meses. En él figura usted como heredera única. Inés dio un paso atrás, incrédula. Debe de haber un malentendido. Apenas lo conocí. Él continuó con serenidad. Don Esteban fue muy claro. La eligió precisamente por su trayectoria, por su discreción y por su manera de entender el pasado. Los minutos se volvieron densos. Leandro explicó que don Esteban había construido un conglomerado empresarial silencioso pero inmenso, con intereses en energía, logística y tecnología. La cifra, pronunciada con precisión, cayó como un rayo en la sala. 75.000 millones de euros. Inés se mareó. Apoyó la mano en la mesa para no perder el equilibrio. Esto es imposible, susurró. Leandro negó con suavidad. Es real. Y hay una condición. Para heredar sin restricciones, deberá ocupar el cargo de presidenta del Consejo durante 1 año. Si renuncia o la obligan a dimitir antes de que se cumpla ese plazo, toda la fortuna se destinará a un fondo mundial de patrimonio. No recibirá nada. El silencio se alargó. Inés pensó en su vida modesta, en el pequeño piso de lavapiés, en los libros de archivo que catalogaba para sobrevivir. Pensó también en las burlas de Rafael esa misma mañana, en el brillo arrogante de Beatriz. Todo le parecía un teatro absurdo. Se atrevió a preguntar. ¿Y si no acepto? Leandro la miró fijo. Entonces renuncia a lo que ya es suyo por derecho. Don Esteban confiaba en que usted sería capaz de custodiar lo que él consideraba su legado. Inés bajó la vista. La palabra legado le resonó como un eco antiguo, cargado de significado. El abogado deslizó por la mesa una carta manuscrita. La escribió para usted. Quizá esto la ayude a entender. Con manos temblorosas, Inés abrió el papel amarillento. La caligrafía era firme aunque temblorosa en algunos trazos. La carta decía que él la había observado desde lejos, que admiraba su dedicación a preservar la memoria y la historia, y que veía en ella la única capaz de resistir la voracidad de los que vendrían tras su muerte. Recuerde, Inés, no es debilidad cuidar lo que perdura, es fuerza. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Inés, aunque trató de disimularlas. Por primera vez en años alguien la había descrito con respeto, y ese alguien era un hombre al que apenas conocía, pero que parecía haber entendido lo esencial de su vida. Leandro esperó a que ella terminara de leer. Luego habló con voz baja. No espere aceptación inmediata. El Consejo es un entorno hostil, dominado por Octavio Beltrán, el actual director ejecutivo. Él esperaba ser el sucesor. Usted será vista como un error, una anomalía. Inés tragó saliva. No sé si estoy preparada para esto. El abogado respondió. Nadie lo está. Pero usted tiene algo que ellos no, la verdad de la historia y la determinación de alguien que ya ha perdido todo. Inés se levantó lentamente. Caminó hacia la pared de cristal que ofrecía una vista impresionante de la Castellana. Los coches parecían insectos, el cielo estaba encapotado, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Cerró los ojos y respiró hondo. ¿Cuándo empiezo?, preguntó con voz más firme de lo que esperaba. Leandro esbozó una leve sonrisa. Hoy mismo si lo desea. El comunicado de prensa saldrá en unas horas. Su vida cambiará para siempre. Inés volvió a sentarse, todavía aturdida. Pensó en su madre Mercedes, en su hermana Isabel, en cómo reaccionarían al escuchar aquella noticia. Recordó los comentarios crueles de Rafael. Siempre fuiste más cómoda entre papeles viejos. Ahora esos papeles podían convertirse en su salvación. El abogado guardó la carta con cuidado en el portafolio y añadió: Prepárese, señora Valcárcel. La primera batalla no será en los periódicos, será en la sala de juntas. Le temblaron los dedos al tomar su bolso. Se despidió con una inclinación de cabeza y salió al pasillo. El ascensor la devolvió al vestíbulo en un descenso suave, pero que a ella le pareció un salto al vacío. Afuera, la tarde seguía nublada, y los transeúntes caminaban sin saber que la mujer que pasaba junto a ellos
Acababa de heredar un imperio. Leandro le había advertido. El consejo no la aceptará fácilmente. Prepárese para la resistencia. El bullicio alegre de la Plaza Mayor parecía burlarse de las dudas de Inés. Después de la reunión en Torre Picasso, había caminado sin rumbo por las calles de Madrid, tratando de ordenar en su mente lo que acababa de escuchar. La noticia de la herencia, el rostro severo de Leandro Quiroga, la carta manuscrita de don Esteban Ulloa, todo le pesaba como un secreto demasiado grande para cargar sola. Y sin embargo, lo primero que pensó al salir fue en su madre y en su hermana. Ellas, con su manera sencilla de mirar la vida, siempre habían sido el refugio donde podía volver cuando todo parecía derrumbarse. La Plaza Mayor la recibió con su aire de teatro abierto. Las terrazas estaban llenas de turistas y vecinos. El aroma de café recién hecho se mezclaba con el de churros calientes. Los camareros se movían entre las mesas con bandejas cargadas, dejando cuentas discretamente bajo los platillos como se acostumbra en Madrid. Inés se sentó en una mesa junto a la barandilla de hierro, bajo un toldo que la protegía del sol, suave de primavera. Al poco rato llegaron doña Mercedes, su madre, con su andar pausado, y su hermana Isabel, que siempre parecía llevar prisa incluso cuando tenía tiempo. «Hija, ¿qué cara traes?», dijo Mercedes mientras se acomodaba en la silla, sacudiendo su pañuelo floral. Isabel, más directa, la miró fijamente. «¿Qué ha pasado?». Inés tomó aire. Durante unos segundos, no supo por dónde empezar. El ruido de un organillero cercano, la risa de un grupo de estudiantes, todo parecía formar un telón que le dificultaba hablar. Finalmente murmuró: «Me han citado en Torre Picasso. Un abogado me ha dicho que soy heredera de don Esteban». Isabel arqueó las cejas, incrédula. «¿De qué estás hablando? ¿Ese tío lejano que apenas vimos una vez?». Mercedes entrelazó las manos sobre la mesa, observando a su hija con una mezcla de sorpresa y preocupación. Inés continuó, tratando de sonar firme. «Me dejó todo su patrimonio, un imperio de miles de millones, pero con una condición: tengo que presidir el consejo de administración durante un año entero». El silencio se hizo pesado. El camarero llegó con 3 cafés con leche y una ración de churros. Mercedes agradeció con un «Gracias, hijo», y dejó una moneda como propina en la bandeja. Isabel soltó un suspiro, removiendo el azúcar en su taza. «Suena a trampa. Esa gente de las Torres no regala nada». Inés asintió despacio. «Lo sé. Y aún así, sentí que era algo que debía aceptar. Don Esteban escribió una carta para mí. Dijo que me eligió porque preservo la historia, porque sé reconocer lo que perdura». Mercedes se inclinó hacia ella. «Inés, tu vida siempre ha sido el estudio y los archivos. Puede que él viera en ti lo que otros no supieron ver. Pero hija, ¿estás lista para un mundo tan cruel?». La pregunta la tocó profundamente. Recordó la sonrisa altiva de Rafael esa mañana, las palabras hirientes de Beatriz. Tal vez no estaba lista, pero había llegado el momento de dejar de ser la mujer que agachaba la cabeza. Isabel no pudo evitar un gesto de escepticismo. «Imagínate, tú contra un consejo lleno de tiburones. No me malinterpretes, hermana, yo creo en ti, pero no quiero que te destrocen». Inés la miró con ternura. «Justamente por eso debo intentarlo. Si renuncio, todo lo que construyó don Esteban se perderá en manos de extraños o irá a un fondo lejano. Y yo quiero demostrarme que no soy la persona débil que Rafael siempre describía». Mercedes tomó un churro y lo mojó con calma en el café. Luego, con voz serena, dijo: «Lo importante es que no olvides quién eres. El dinero va y viene, pero tu dignidad, tu familia, esos son tesoros que nadie puede quitarte. Si aceptas esa carga, hazlo con el corazón firme. Nosotras estaremos contigo». Inés sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que había llorado en público, pero esa certeza materna le dio fuerzas. El ambiente en la plaza seguía vibrante. Un grupo de turistas franceses pedía paella en voz alta. Unos niños corrían tras las palomas. Y en una esquina un pintor callejero retrataba a una pareja de ancianos. Todo era tan cotidiano que la magnitud de lo que Inés acababa de contar parecía aún más irreal. Sin embargo, al mirar a su madre y a su hermana, comprendió que ese era su ancla. Sin ellas, cualquier fortuna carecería de sentido. Isabel rompió de nuevo el silencio.
Entonces, ¿qué vas a hacer? Inés apoyó ambas manos sobre la mesa, como aferrándose a la madera. Voy a intentarlo. No puedo huir. Si fracaso, al menos sabré que lo intenté con todo. Mercedes sonrió con dulzura. Esa es mi hija. En ese momento, un murmullo creciente recorrió la terraza. Los clientes giraron la cabeza hacia la televisión que colgaba en la pared del café. El telediario de la tarde emitía un boletín urgente. En la pantalla apareció el rostro sobrio de un presentador. Ha fallecido don Esteban Ulloa, empresario y fundador de uno de los conglomerados más discretos y poderosos del país. La sorpresa llega con el anuncio de su heredera, Inés Valcárcel, archivera universitaria residente en Madrid. La imagen de Inés, tomada de archivo en un congreso académico años atrás, llenó la pantalla. El corazón de ella dio un vuelco. Mercedes e Isabel intercambiaron miradas de asombro. Algunos clientes del café comenzaron a murmurar, señalando discretamente hacia su mesa. Un niño incluso preguntó en voz alta, ¿es ella? Inés se quedó inmóvil, con la taza a medio camino entre la mesa y sus labios. El café temblaba dentro del pocillo. Sintió que el suelo bajo sus pies se movía. No había vuelta atrás. Lo que hasta ese momento había sido un secreto compartido solo con su madre y su hermana, ahora era una noticia pública, un terremoto que recorrería todos los rincones de su vida. En la pantalla continuaban los detalles, imágenes de archivo de don Esteban, titulares que hablaban de millones y de poder. Pero Inés apenas escuchaba. Su respiración se hizo lenta, pesada. Pensó en Rafael, en Beatriz, en cómo reaccionarían al ver su nombre en todas partes. Pensó en Octavio Beltrán, a quien aún no conocía, pero que seguramente la vería como una intrusa. Y pensó también en la mirada tranquila de Leandro cuando le advirtió: el consejo no la aceptará fácilmente. El murmullo del café aumentó. Isabel apretó la mano de su hermana bajo la mesa y Mercedes la acarició suavemente en el hombro. Inés supo que su vida, tan modesta hasta entonces, acababa de convertirse en un escenario público. Y aunque el miedo la abrazaba, también sintió una chispa de determinación encenderse en su interior. En la televisión del café, un telediario anuncia la muerte de don Esteban Ulloa y la sorprendente sucesora, Inés Valcárcel. La noticia corrió por los pasillos de Cuatro Torres como un incendio. Una archivera anónima era la nueva presidenta. En cuestión de horas, los periódicos y los noticieros repetían su nombre. Las fotografías antiguas aparecían en portales digitales, y los comentaristas financieros se preguntaban cómo una mujer sin experiencia en grandes corporaciones había heredado uno de los imperios más discretos y poderosos del país. Inés Valcárcel apenas podía creer lo que ocurría. Su rostro, antes invisible para todos, era ahora objeto de debate en tertulias de radio y televisión. Después de la tarde en Plaza Mayor con su madre y su hermana, había regresado a casa exhausta. El teléfono no dejó de sonar, y en su buzón de correo electrónico se acumulaban mensajes de desconocidos. Pero el más importante fue el de Leandro Quiroga. Debía acudir de inmediato a la primera presentación formal ante el Consejo de Administración. No había tiempo para dudas. El comunicado oficial ya circulaba, y la expectación era máxima. Esa mañana, un coche oficial la recogió frente a su modesto edificio en Lavapiés. Al bajar, notó a un par de vecinos curiosos que fingían sacar la basura para mirarla. El coche avanzó por la Castellana entre el tráfico intenso, y cada semáforo parecía un recordatorio de lo irreal que era todo. Al llegar a Cuatro Torres, las cámaras de algunos periodistas la asaltaron. Flashazos, micrófonos extendidos, preguntas rápidas. Inés bajó del vehículo con la cabeza erguida, aunque por dentro sentía un torbellino. Un guardia de seguridad la condujo al interior, donde el silencio elegante reemplazó el bullicio exterior. El vestíbulo tenía mármol brillante y un aire solemne. Inés se sintió pequeña entre tanto lujo, pero recordó las palabras de su madre. Lo importante es que no olvides quién eres. Una recepcionista le pidió su identificación, y enseguida una asistente con traje oscuro la acompañó hasta un ascensor privado. El trayecto hacia arriba fue tan rápido que apenas pudo respirar. Al salir, un pasillo alfombrado y silencioso la condujo a la sala de juntas. Allí la esperaba un escenario intimidante. Una mesa ovalada de madera pulida ocupaba el centro.
10 consejeros ya estaban sentados, la mayoría hombres de traje impecable, algunos con canas, todos con expresión calculada. Al fondo, junto a la ventana panorámica que mostraba el horizonte de Madrid, estaba Octavio Beltrán, el director ejecutivo, alto, de rostro anguloso, cabello negro peinado hacia atrás y ojos fríos. No se levantó, solo inclinó levemente la cabeza. «Bienvenida, señora presidenta», dijo con voz grave. Inés sintió un escalofrío. Dio las gracias en un tono que intentó firme. A su derecha, notó la mirada de una mujer mayor, elegante, con cabello recogido y un collar discreto de perlas. Era doña Elena Sáenz, una consejera veterana conocida por su prestigio en círculos empresariales. Elena la observaba con gesto sobrio, sin rastro de simpatía. Cuando Inés se acomodó en el asiento reservado para ella, la veterana comentó con sequedad: «Aquí no bastan buenos modales, señora Valcárcel». La frase cayó como un cuchillo. Octavio aprovechó el momento para añadir: «Todos estamos sorprendidos con su nombramiento. El legado de don Esteban es complejo. Requiere experiencia y visión. Confiamos en que usted sabrá escuchar». Inés asintió, guardando silencio, aunque por dentro hervía de nervios. Leandro, sentado a un lado como asesor legal, le dio un leve gesto de apoyo. La reunión comenzó con un repaso general de las operaciones. Gráficos en pantallas, cifras que parecían montañas de dinero, moviéndose de un lado a otro del mundo. Inés escuchaba, tratando de comprender el lenguaje técnico, y anotaba palabras clave en su libreta. Sabía que su papel aún no era hablar demasiado, sino demostrar atención. Aún así, cada tanto sentía miradas burlonas de algunos consejeros, como si apostaran a que no duraría ni un mes. De pronto, Octavio interrumpió el informe de un analista. «Señora presidenta, quizá quiera usted revisar este documento». Un asistente depositó frente a Inés una carpeta gruesa. «Es un informe técnico sobre una posible inversión estratégica. Puede leerlo y darnos su opinión». La trampa era evidente. Un conjunto de páginas llenas de gráficos y términos especializados que requerían semanas de estudio. Inés respiró hondo, hojeó el documento y notó que todo estaba diseñado para intimidarla. Los consejeros la miraban con expectación, algunos con sonrisas apenas disimuladas. Elena, desde su extremo de la mesa, afiló la mirada, intrigada por la reacción de Inés. Ella cerró la carpeta con calma. «Agradezco el informe», dijo en voz baja pero firme. «Lo revisaré con atención». Octavio sonrió con ironía. «Naturalmente, no esperamos menos de la presidenta». La tensión creció. Inés sintió la urgencia de demostrar algo, aunque todavía no sabía cómo. Recordó entonces el portafolio que había traído, con documentos antiguos que Leandro le había entregado esa mañana. Entre ellos había notas de archivo de don Esteban sobre proyectos pasados. Abrió su carpeta, y con una serenidad que no sentía por dentro, dijo: «Traigo conmigo algunos apuntes que quizá resulten útiles para comprender cómo veía don Esteban este tipo de decisiones». El murmullo de la sala se detuvo un instante. Mientras desplegaba las hojas, Elena observó con atención. El gesto de la consejera cambió levemente, como si en ese momento reconociera que la nueva presidenta no estaba del todo desarmada. Inés habló unos minutos sobre la importancia de la prudencia, de cómo el pasado ofrecía lecciones para el futuro. No pretendía ser brillante, solo auténtica. Y en esa autenticidad encontró un punto de firmeza. Al finalizar, Octavio inclinó la cabeza. «Interesante perspectiva», dijo, con un tono que sonaba más a advertencia que a elogio. La reunión siguió su curso, pero la atmósfera había cambiado. No era la simple espectadora que ellos esperaban. Cuando todo terminó, los consejeros se levantaron lentamente, recogiendo sus papeles. Algunos le dieron la mano con cortesía fría, otros apenas un asentimiento. Elena guardó sus documentos y, antes de salir, se detuvo un instante frente a Inés. La miró sin sonreír y pronunció con voz baja: «Veremos si logra estar a la altura». Inés guardó sus cosas y salió de la sala con el corazón golpeando fuerte. El eco de los pasos en el pasillo parecía acompañar cada pensamiento. Sabía que apenas era el comienzo y que los desafíos serían cada vez mayores. Inés guarda silencio unos segundos y abre su carpeta con documentos antiguos de la empresa.
La sala de juntas se convirtió en un campo de batalla, donde cada palabra pesaba como una sentencia. El aire frío del sistema de ventilación contrastaba con la tensión que crecía a cada minuto. Los ventanales mostraban un cielo encapotado sobre Madrid, y en el interior los consejeros aguardaban con los papeles preparados como armas silenciosas. Inés Valcárcel entró con paso seguro, aunque por dentro un nudo le apretaba el estómago. Sabía que Octavio Beltrán no había olvidado la calma con la que ella había cerrado la reunión anterior, y que hoy buscaría arrinconarla sin compasión. Octavio tomó la palabra de inmediato, con esa voz grave que resonaba como un trueno calculado. «Traemos a la mesa una oportunidad única de inversión», anunció. Un proyector iluminó la pared con gráficos, cifras y mapas. Se trata de una operación minera en el Congo, un proyecto de extracción de minerales estratégicos que, según nuestros cálculos, generará beneficios millonarios en menos de 5 años. La exposición se extendía en tecnicismos y previsiones financieras. Algunos consejeros asentían, otros escribían notas rápidas. Inés se mantuvo en silencio, observando cada diapositiva con atención. No pretendía entender cada término, pero anotaba las palabras clave, como si fueran piezas de un rompecabezas que había empezado a estudiar la noche anterior. Recordó que había pasado horas revisando viejos archivos de don Esteban Ulloa, cartas internas y memorandos olvidados. Algo en su memoria latía, como una advertencia que todavía no podía formular. Octavio prosiguió con tono cada vez más enfático. «Estamos ante una ocasión irrepetible. Necesitamos la aprobación inmediata de la presidenta para avanzar». El murmullo de la sala creció. Todos giraron la vista hacia Inés. Ella notó la presión, el peso de 10 miradas que esperaban verla titubear. En el extremo de la mesa, doña Elena Sáenz cruzó los brazos, atenta a cada gesto. Inés abrió su libreta y con voz tranquila dijo: «Agradezco la presentación, pero me gustaría plantear algunas preguntas antes de decidir». Octavio esbozó una sonrisa que pretendía ser cordial, aunque la ironía era evidente. «Por supuesto, adelante». Ella recordó un informe antiguo que había leído, fechado 15 años atrás. Según los documentos que encontré en el archivo de don Esteban, la misma operación fue estudiada en el pasado. El informe geológico inicial señalaba una importante volatilidad sísmica en la zona y un nivel freático alto que hacía peligrosa la extracción. La sala se quedó en silencio. Los consejeros se miraron unos a otros sorprendidos. Octavio se inclinó hacia adelante. «Ese fue un estudio preliminar, señora Valcárcel. Los tiempos cambian». Inés no se detuvo. «También he leído sobre la situación política. El actual ministro de Minas es sobrino del general que encabezó el golpe de 2015, y durante ese tiempo se nacionalizaron todos los activos extranjeros. ¿Es prudente invertir miles de millones en un país donde la propiedad depende de la voluntad de una familia con historial de corrupción?» Un murmullo inquieto recorrió la mesa. Octavio intentó recuperar el control. «Esos riesgos están calculados. Lo importante es la proyección de beneficios». Inés lo interrumpió con serenidad. «Lo importante es aprender del pasado». Don Esteban estudió este proyecto y lo rechazó. Su anotación final fue clara. Solo un necio o un ladrón construiría un palacio sobre una falla. El silencio cayó como un golpe seco. Algunos consejeros inclinaron la cabeza. Otros se removieron incómodos en sus asientos. Elena Sáenz apoyó la pluma sobre la mesa y asintió apenas, como quien confirma la veracidad de lo dicho. La frase de don Esteban resonaba con la fuerza de un eco que nadie podía ignorar. Octavio cerró el portátil con un chasquido brusco. «Veo que ha hecho sus deberes». Su tono destilaba rabia contenida. «Pero las decisiones del pasado no deben atarnos. El mundo actual exige audacia». Inés sostuvo su mirada. «La audacia sin memoria es temeridad». El presidente de la mesa, un consejero de barba gris, intervino por primera vez. «Creo que debemos reconsiderar esta propuesta. Si don Esteban ya la había descartado, conviene revisar los fundamentos con mayor calma». Otros miembros asintieron, conscientes de que la prudencia era ahora la única salida honorable. La votación fue breve. La mayoría decidió archivar el proyecto de inversión. Octavio apretó los dientes
Obligado a aceptar la decisión, Inés respiró hondo, sintiendo que acababa de cruzar un umbral. Había sobrevivido a la primera emboscada, y lo había hecho usando las armas que mejor conocía: los documentos, la memoria, la historia. Cuando la reunión terminó, los consejeros se levantaron lentamente. Algunos se acercaron a felicitarla con cortesía, otros se limitaron a un gesto distante. Elena se aproximó, apoyando su bastón con elegancia. «Has citado bien las palabras de don Esteban», dijo sin añadir más. Su voz no sonaba dura, sino respetuosa. Inés percibió un cambio, como si aquella mujer comenzara a verla de otra manera. Leandro, que había seguido todo con atención, la acompañó hasta el pasillo. «Ha sido un buen inicio», comentó en voz baja. «No baje la guardia. Octavio no olvidará lo que ha pasado». Inés asintió, todavía con la adrenalina en el cuerpo. Fuera de la sala, el aire parecía más ligero. Caminó hacia el ascensor con paso lento, como si quisiera grabar en la memoria cada detalle de aquel día. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también que había dado el primer paso para demostrar que no era una intrusa. Un silencio helado cae sobre la sala. Octavio aprieta los labios, consciente de haber sido superado. La victoria de Inés en la sala no tardó en llegar a los oídos de quien menos esperaba, Rafael. La prensa se hizo eco de lo ocurrido. Los periódicos digitales titulaban con frases llamativas, y en los bares de lavapiés, algunos vecinos comentaban la sorprendente firmeza de aquella archivera que había dejado en evidencia a un consejo de poderosos. Inés intentaba continuar con su rutina, pero cada vez que encendía la televisión se encontraba con su nombre en los titulares. Al volver a su apartamento después de una larga jornada de lecturas y reuniones, el cansancio se mezclaba con la incredulidad. Colocó su bolso sobre la mesa y se dejó caer en el sofá. No había terminado de quitarse los zapatos cuando el móvil empezó a vibrar insistentemente. Miró la pantalla y reconoció el número. Lo había borrado de la agenda hacía meses, pero la memoria del corazón no se equivoca. Era Rafael. Dudó en contestar, pero la insistencia del timbre terminó venciendo su resistencia. Levantó el teléfono y escuchó su voz, un tono ansioso disfrazado de cordialidad. «Inés, por fin. He estado tratando de localizarte. ¿Estás bien?» Ella permaneció en silencio unos segundos, midiendo cada respiración. «Estoy bien», respondió al fin, con una calma que la sorprendió. Rafael prosiguió, intentando sonar protector. «He leído lo del consejo. Estás en el ojo del huracán. Escúchame, este mundo es peligroso. Hay intereses ocultos que no puedes imaginar. Pero yo conozco ese terreno. Podría ayudarte». Inés apoyó la cabeza en el respaldo del sofá y cerró los ojos. La voz que un día le había parecido firme y segura, ahora sonaba hueca, como un eco sin sustancia. ¿Ayudarme? Rafael se apresuró. «Sí, juntos podríamos manejarlo. Yo sé de finanzas. Tú tienes la posición. Seríamos un equipo de nuevo». De fondo se escuchó un ruido metálico, una puerta cerrándose y la voz de una mujer. «Beatriz, ¿con quién hablas, Rafael?» Él respondió en tono rápido. «Con nadie, cariño. Dame un minuto». El corazón de Inés latió con fuerza, pero no de la manera de antes. Ya no había nostalgia, solo una claridad dolorosa. Rafael insistió. «Inés, no dejes que esa gente te manipule. Puedo protegerte. Lo de nuestro divorcio fueron circunstancias. Estaba bajo mucha presión. Sé que cometí errores, pero sigo creyendo en ti». Inés lo escuchaba sin interrumpir. Por dentro, una batalla se libraba. Las palabras despertaban viejas heridas. La humillación en el tribunal. El vestido caro de Beatriz. La sonrisa de desprecio. Durante años, había pensado que quizá ella había sido demasiado confiada, demasiado ingenua. Ahora comprendía que no, que había sido generosa, y él había traicionado esa generosidad. El silencio se alargó. Rafael lo interpretó como una oportunidad. «Si me das otra chance, puedo demostrarte que cambié. Puedo dejar a Beatriz. Siempre fuiste tú, Inés. Lo que vivimos no puede borrarse. Solo dime cuándo nos vemos y hablaremos». Las manos de Inés temblaron. Sintió el frío recorrerle los dedos, igual que tantas veces en el pasado cuando él imponía su voluntad. Pero esta vez fue distinto.
Inspiró hondo, y en voz serena respondió: «No volveré a una vida que me niega». Rafael se quedó callado, sorprendido. «¿Qué dices?». Ella repitió con firmeza: «No volveré a una vida que me niega». Y en esa frase no solo se dirigía a él, también se hablaba a sí misma. Era un perdón íntimo, un reconocimiento de que había soportado demasiado y que ya no lo haría más. La respiración al otro lado se volvió irregular. Rafael intentó una última jugada. «No hables así. Aún podemos arreglarlo. Nadie te conoce como yo. Y yo te sigo queriendo». Inés miró hacia la mesa donde aún reposaba la carta de don Esteban. Recordó sus palabras. No es debilidad cuidar lo que perdura, es fuerza. Entendió que no estaba sola, que su familia la apoyaba y que un hombre que había escogido la mentira nunca podría proteger su verdad. «Adiós, Rafael», dijo sin un rastro de emoción. Colgó antes de escuchar la respuesta. Dejó el móvil sobre la mesa y respiró profundamente. El silencio que quedó en el apartamento era distinto, no vacío, sino lleno de una paz que no recordaba haber sentido en años. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la vida del barrio seguía con su ritmo. Un grupo de jóvenes charlaba a la salida del bar de la esquina. Una mujer mayor cargaba bolsas de la compra. Un guitarrista tocaba un acorde sencillo junto a la entrada del metro. Inés se sintió parte de ese cuadro cotidiano. No era la mujer derrotada de la audiencia, ni la figura inesperada en los titulares. Era alguien que había decidido no volver atrás. Encendió la lámpara de la sala y se sirvió un vaso de agua. El sabor sencillo del agua fría la reconfortó. De pronto, el televisor encendido en un canal de noticias llamó su atención. En la pantalla aparecía Octavio Beltrán en una entrevista. Con su sonrisa calculada, declaraba: «El legado de don Esteban es demasiado grande para dejarlo en manos inexpertas. Confío en que pronto se tomarán decisiones responsables». Inés bajó el volumen. No necesitaba escuchar más. Sabía que Octavio no se rendiría y que la batalla apenas empezaba. Pero dentro de ella algo había cambiado para siempre. Ya no temía al pasado, ni a los fantasmas de Rafael. Ahora estaba preparada para defender lo que le había sido confiado, con la memoria como arma y con la familia como refugio. Inés cuelga el teléfono con una calma inesperada, mientras en la pantalla aparece la cara de Octavio en una entrevista agresiva. La mañana amaneció con titulares que convertían a Inés en protagonista inesperada del mundo financiero. Los kioscos de la Gran Vía exhibían periódicos con su foto, los noticieros repetían su nombre, y en las tertulias de radio, los analistas se preguntaban qué haría esa archivera universitaria al frente de un imperio empresarial. Inés, que apenas había dormido unas horas, se levantó temprano y bajó a la calle para respirar un poco de aire fresco. En cada esquina parecía escuchar su apellido, pronunciado por desconocidos con sorpresa o con incredulidad. Madrid la había convertido en personaje público de la noche a la mañana. Caminó hasta un café de barrio, de esos que llevan décadas sirviendo desayunos a oficinistas y jubilados. El camarero la saludó con un «Buenos días, cortés», y le ofreció una mesa junto a la ventana. El aroma de café con leche y tostadas recién hechas llenaba el aire. Inés pidió lo de siempre, un café y una tostada con tomate, y abrió el periódico que alguien había dejado olvidado. Allí estaba de nuevo su rostro, junto a titulares que hablaban de millones y de incertidumbre. Sintió un peso en el pecho, como si cada palabra impresa fuera una losa. Mientras removía el azúcar, oyó la voz de su madre a sus espaldas. Mercedes había decidido acompañarla para que no desayunara sola en un día así. Se sentó con calma, dejando su bolso en la silla, y dijo en voz baja: «Hija, no dejes que esas letras te asusten. La gente escribe mucho cuando no sabe lo que pasa de verdad». Inés sonrió débilmente. «No es fácil, madre. Todo el mundo opina, y yo ni siquiera estoy segura de cómo empezar». Poco después, llegó Isabel, apresurada como siempre, con un fajo de papeles bajo el brazo. Saludó con un beso rápido y tomó asiento. «Ya te dije que debías prepararte para esto. La prensa es cruel y Octavio sabe manejarla. Necesitas un equipo de comunicación, alguien que te ayude a responder». Inés negó con la cabeza. «No quiero rodearme de gente que me convierta en un producto». «No sé si quiero jugar ese juego», Isabel replicó. «No se trata de jugar, se trata de sobrevivir.
Si no controlas la narrativa, ellos lo harán por ti. El camarero trajo otro par de cafés y dejó discretamente la cuenta en la mesa, con el gesto habitual de esperar la propina. Mercedes pagó de inmediato, dejando unas monedas, y añadió con serenidad: «Lo importante es que no pierdas tu calma. Si respondes con rabia, pierdes. Si respondes con dignidad, ganas». Sus palabras parecieron calar en Inés, que respiró más hondo. El televisor colgado en la esquina del local emitía un debate en directo. Allí estaba Octavio Beltrán, con su traje oscuro y su sonrisa medida. El presentador le preguntaba por la nueva presidenta. Octavio respondió con voz firme: «Respeto la voluntad de don Esteban, pero la empresa necesita líderes con experiencia. Una archivera no está preparada para dirigir un conglomerado internacional». Las miradas en el café se volvieron hacia Inés. Algunos clientes cuchichearon, otros la miraron con curiosidad. Inés tragó saliva y bajó la vista. Mercedes le apretó la mano bajo la mesa. Isabel, en cambio, se inclinó hacia ella con tono urgente. «¿Lo ves? No puedes dejar que esto quede sin respuesta. Debes dar la cara». Inés se sintió atrapada entre el miedo y la obligación. El murmullo en la sala se mezclaba con el eco de la televisión y el corazón le latía con fuerza. Al regresar a su apartamento, encontró su correo electrónico saturado de mensajes, invitaciones a entrevistas, peticiones de declaraciones, solicitudes de periodistas que querían su versión. Inés se dejó caer en la silla de su escritorio y abrió el ordenador con resignación. Entre tanto ruido, un mensaje captó su atención. Venía de una dirección discreta, con el nombre de Elena Sáenz. El correo era breve, apenas unas líneas. «Le ruego prudencia, pero hoy estuvo a la altura». Inés lo leyó varias veces, intentando comprender. Era la misma mujer que en la primera reunión la había recibido con dureza, que le había dicho que los buenos modales no bastaban. Y ahora, ese gesto sobrio, casi un reconocimiento, sonrió por primera vez en todo el día. No era una amistad, ni mucho menos, pero era una grieta en el muro que Octavio intentaba levantar contra ella. Esa noche, la televisión continuó repitiendo las declaraciones de Octavio. Los tertulianos opinaban, los analistas discutían cifras, y cada frase parecía aumentar el peso sobre los hombros de Inés. Pero en medio del ruido, el recuerdo del mensaje de Elena le devolvía un hilo de confianza. No estaba sola del todo. Quizá dentro de aquel consejo de rostros duros hubiera alguien dispuesto a escuchar. Se levantó, apagó la televisión y se sirvió un vaso de agua. Miró por la ventana de su apartamento hacia las luces de Madrid, que titilaban como estrellas cercanas. En el fondo de su corazón, sabía que las batallas más difíciles aún estaban por venir. La voz de Octavio resonaba en su mente, cuestionando su legitimidad, intentando pintar su falta de experiencia como una condena. Pero las palabras de su madre y el gesto silencioso de Elena también estaban allí, equilibrando la balanza. Una entrevista televisiva en directo muestra a Octavio cuestionando la legitimidad de Inés como presidenta. Inés recibe un mensaje cifrado de Leandro. «Ten cuidado. El consejo prepara una jugada». El eco de las campanas de San Isidro mezclado con la música de verbena recordaba a Inés el valor de las tradiciones. Madrid entera parecía volcada en la fiesta. Los balcones estaban adornados con claveles rojos y mantones de Manila. Los organillos sonaban en cada esquina, y las parejas bailaban el chotis con una alegría contagiosa. El aire olía a rosquillas listas, vino dulce y flores recién cortadas. Inés caminaba despacio entre la multitud junto a su madre Mercedes y su hermana Isabel. A pesar de las preocupaciones que la acosaban en el mundo de las torres de cristal, ese día decidió perderse en la corriente humana que celebraba la vida. Las calles cercanas a la pradera de San Isidro estaban abarrotadas. Familias enteras se reunían alrededor de mesas improvisadas, compartiendo tortillas, empanadas y botellas de refresco. Los niños corrían con globos en la mano, y los abuelos contaban anécdotas de fiestas pasadas. Inés sentía que cada rincón de la ciudad respiraba una memoria colectiva que le era profundamente familiar. Aunque llevaba en la mente las palabras de Octavio en televisión, eligió guardar silencio y abrirse al calor de su gente. Isabel, siempre práctica, señaló una caseta donde vendían rosquillas. «Vamos, es tradición», dijo con entusiasmo.
Compraron un paquete, y el vendedor, un hombre mayor con boina, les guiñó un ojo. Para las guapas hermanas, que disfruten la fiesta. Mercedes rió suavemente. Agradeció con un gracias, hijo, y dejó unas monedas en la bandeja. Se acomodaron en un banco bajo un árbol y comenzaron a comer mientras observaban el desfile. Inés miraba a su alrededor y recordó de golpe su niñez. Su padre la había llevado una vez a la fiesta, tomándola de la mano mientras le mostraba los gigantes y cabezudos que pasaban. La sensación de seguridad de aquel momento regresó con fuerza. Se lo contó a su madre, que escuchó con los ojos brillantes. Tu padre siempre decía que un legado no se mide en monedas, sino en lo que dejamos en nuestra gente. No lo olvides. La frase le atravesó como un soplo de verdad. Una vecina de toda la vida, doña Pilar, se acercó al reconocer a Mercedes. ¡Qué alegría verlas! Abrazó a Inés con cariño y añadió en voz baja. Todos hablamos de ti. No dejes que te asusten. Recuerda de dónde vienes. Inés agradeció el gesto, sintiendo que cada palabra de apoyo era un muro contra las dudas que la perseguían. El desfile avanzaba con comparsas vestidas de chulapos y chulapas. Los trajes, con chalecos negros y claveles en la solapa, llenaban de color la tarde. Los músicos tocaban pasodobles y las parejas giraban al compás. Isabel, con una sonrisa franca, comentó: «Mira, así de sencilla es la fuerza. Una comunidad que baila junta puede resistir cualquier cosa». Inés asintió, guardando las palabras como un talismán. Mientras tanto, su mente viajaba inevitablemente a la torre donde le esperaban Octavio y el consejo. Pensó en la advertencia de Leandro. El consejo prepara una jugada. Supo que la fiesta no era solo un descanso, sino un recordatorio de lo que debía defender. No eran las cifras, ni las acciones en bolsa. Era la gente, su familia, su ciudad, su historia. Eso era lo que daba sentido a la palabra legado. Un periodista la reconoció entre la multitud y se acercó con micrófono en mano. Señora Valcárcel, ¿qué opina de las declaraciones recientes del señor Beltrán? Inés sintió un vuelco en el corazón. Los curiosos se arremolinaron. Mercedes le tomó la mano con fuerza. Isabel le susurró: «Habla tranquila». Ella respiró hondo y mirando directamente a la cámara dijo: «Pregúntele al consejo después de nuestra próxima reunión». La frase salió con naturalidad, firme, pero sin estridencias. El periodista se quedó sorprendido, y los que la rodeaban aplaudieron con espontaneidad. Al retomar el paseo, Isabel sonrió. «Eso fue un golpe maestro, hermana. Has aprendido a responder sin dejar que te arrastren». Inés no respondió, solo sintió un extraño alivio. El peso de la responsabilidad seguía ahí, pero por primera vez percibía que tenía un ancla sólida en el cariño de los suyos. La tarde avanzó entre música y risas. Cuando finalmente regresaron a casa, Inés se sentó en el balcón de su apartamento con un vaso de agua fresca. Escuchaba a lo lejos los ecos de la verbena, como un pulso constante de la ciudad. Cerró los ojos y recordó a su padre, a don Esteban, a todos los que la habían marcado. El legado no era un imperio frío de cifras. Era esa memoria viva que la sostenía. Inés sonríe y responde con calma: «Pregúntele al consejo después de nuestra próxima reunión». La segunda reunión del consejo comenzó con un aire de conspiración más denso que el humo de un puro. Desde que Inés llegó al vestíbulo de Cuatro Torres, percibió un ambiente cargado de rumores. Los asistentes cuchicheaban entre sí y evitaban mirarla de frente. El ascensor la llevó hasta la planta alta con una lentitud que le pareció interminable. Al entrar en la sala de juntas, el silencio se hizo más pesado que nunca. Los consejeros ya estaban sentados, y Octavio Beltrán esperaba con una carpeta gruesa frente a él, como un cazador a punto de mostrar su presa. Elena Sáenz estaba en su lugar habitual, al extremo de la mesa. Su rostro era impenetrable, aunque Inés creyó notar una leve tensión en sus manos al acomodar los papeles. Leandro se sentó discretamente a su lado, recordándole con la mirada que debía mantener la calma. Octavio fue directo: «Hoy debemos aprobar un documento esencial para el futuro de la compañía. Es un acuerdo que no admite demoras». Ordenó a un asistente repartir copias a cada miembro. Inés tomó la suya y empezó a leer. El texto estaba lleno de cláusulas técnicas y lenguaje enrevesado. Fingía transparencia,
pero a los ojos atentos mostraba trampas escondidas. Recordó de inmediato una de las cartas de don Esteban que había repasado en su apartamento, donde se mencionaba un contrato rechazado años atrás por abusivo. El corazón se le aceleró. Miró a Octavio, que esperaba su reacción con una sonrisa tensa. Elena intervino con voz firme. Antes de proceder, solicito que el documento se lea íntegramente. No podemos aprobar lo que no entendemos. Algunos consejeros murmuraron, pero su autoridad era demasiado fuerte para ignorarla. Octavio, molesto, accedió. El secretario comenzó a leer en voz alta cada párrafo. A medida que avanzaba, Inés iba subrayando detalles que confirmaban sus sospechas. Condiciones leoninas, compromisos financieros desproporcionados, una copia casi literal de aquel contrato descartado. Cuando llegó su turno de hablar, Inés se levantó despacio. Este documento no es nuevo, es una versión maquillada de un contrato que don Esteban revisó hace más de una década y lo rechazó por poner en riesgo el futuro de la empresa. El murmullo se transformó en un murmullo más alto. Octavio la interrumpió. Eso es una acusación sin fundamento. Ella abrió su carpeta y extrajo una fotocopia del archivo. Aquí está la prueba. Misma cláusula, mismo proveedor, mismos plazos, solo cambiaron el nombre del intermediario. El silencio se hizo denso. Elena tomó la copia, ajustó sus gafas y leyó con atención. Luego, golpeó suavemente la mesa con la pluma. Confirmo lo que dice la presidenta. Este contrato ya fue descartado en sesión pasada. Propongo votar para retirarlo inmediatamente. Varios consejeros asintieron. Otros se mostraron indecisos, pero la evidencia era demasiado clara. Octavio intentó recuperar el control. No podemos basar nuestras decisiones en papeles viejos. El mundo cambia. Necesitamos avanzar. Su voz sonaba más aguda que de costumbre. Inés respondió con calma. La memoria no es un obstáculo, es un escudo. Si olvidamos los errores del pasado, los repetiremos. El presidente del consejo, un hombre de barba canosa, que hasta ahora había permanecido callado, levantó la mano. Se somete a votación la propuesta de la señora Sáenz, retirar este documento de la agenda. Los consejeros levantaron sus manos una a una. La mayoría votó a favor. Octavio apretó los labios, consciente de que la derrota era inevitable. La tensión estalló como un globo. Algunos consejeros aprovecharon para expresar su malestar por la insistencia de Octavio en presentar el contrato. Otros, más discretos, simplemente recogieron sus papeles y guardaron silencio. Inés sintió que la atmósfera cambiaba. Ya no era la intrusa de la primera reunión, sino alguien capaz de imponer respeto. Al terminar la sesión, los consejeros comenzaron a salir lentamente. Elena se levantó con esfuerzo, se acercó a Inés y le habló en voz baja. La juzgué sin conocerla, me equivoqué. A partir de hoy, puede contar conmigo para custodiar el legado de don Esteban. Inés la miró a los ojos y asintió con gratitud. No hubo necesidad de más palabras. Ese momento marcaba el inicio de una nueva alianza. Leandro, que había permanecido en silencio durante toda la votación, se acercó a ella al salir. Hoy ha ganado algo más que una votación. Ha ganado una voz dentro del consejo, y eso vale más que cualquier cifra. Inés sonrió con cansancio, consciente de que cada paso era apenas una victoria parcial. Los pasillos de Cuatro Torres parecían más claros que de costumbre. La luz entraba por los ventanales con un resplandor suave. Inés caminó despacio, sintiendo que sus pies pisaban un terreno distinto. Había cruzado otra frontera invisible. Afuera la esperaba un Madrid en ebullición, con periodistas apostados a la entrada y micrófonos preparados para cualquier declaración. La propuesta cae. Octavio contiene la rabia. Inés recibe, al salir, un susurro de Elena. Hablaremos. El sol caía sobre la Plaza Mayor, cuando Inés regresó al lugar donde todo tenía sentido. Su familia. Habían pasado días de vértigo, titulares, rumores y reuniones cargadas de tensión. Pero ahora, al entrar en la plaza y ver el bullicio cotidiano de turistas, vecinos y músicos callejeros, sintió un alivio extraño, como si el corazón le recordara que la vida era mucho más que salas de juntas y papeles legales. La piedra antigua de los arcos, las terrazas con sus mesas llenas
y el aroma a tortilla española que salía de los bares la abrazaban con la familiaridad de siempre. Mercedes yacía ya sentada en una mesa de la terraza, con su pañuelo claro cubriéndole el cabello y una sonrisa serena. Isabel agitó la mano para llamar la atención de su hermana. Inés se acercó, besó a ambas en la mejilla y se sentó junto a ellas. El camarero llegó con una bandeja, 3 copas de vino tinto y una fuente de tapas recién preparadas. «Bienvenida, presidenta», dijo en tono de broma antes de dejar los platos y alejarse. Inés rió suavemente, sabiendo que aquel título no significaba nada allí, en medio de las 2 mujeres que siempre habían sido su sostén. «Cuéntanos todo», pidió Isabel, impaciente. Inés respiró hondo. Les relató lo ocurrido en la segunda reunión del consejo, cómo Octavio había intentado imponer un contrato fraudulento y cómo logró frenarlo con la ayuda inesperada de Elena Sáenz. Elena se acercó al final, dijo, recordando cada palabra, y me pidió disculpas. Dijo que me juzgó sin conocerme. Me ofreció su apoyo para custodiar el legado. Mercedes sonrió con ternura. Eso demuestra que la verdad encuentra camino. Si hasta ella reconoció tu valor, es porque lo tienes. Isabel levantó su copa con un gesto decidido. Brindo por ti, hermana, porque supiste defenderte y porque lograste lo que nadie esperaba. Chocaron las copas y bebieron despacio. Inés sintió un calor recorrerle el pecho, un calor distinto al de la bebida, más profundo. Era la sensación de estar acompañada en el trayecto, de no cargar sola con un peso enorme. Se quedó en silencio unos segundos, observando la plaza. El sol descendía y bañaba los muros con tonos dorados. Un guitarrista tocaba melodías suaves cerca de la estatua ecuestre y los niños corrían tras las palomas. La vida seguía, indiferente a sus batallas privadas, y en ese contraste encontró una paz inesperada. Entonces recordó las palabras de Rafael en aquella llamada reciente, su promesa vacía de volver, su súplica teñida de egoísmo. Por primera vez no le dolió. No había rabia, solo distancia. Entendió que perdonar no era aceptar al otro, sino liberarse de la herida. En su interior pronunció un breve monólogo, casi una plegaria silenciosa. Me perdono por haber aguantado demasiado, por haber dudado de mi propio valor. No soy la mujer que ellos describieron. Soy la que eligió no volver a esa vida. El pensamiento le trajo un alivio inmenso, como si un peso antiguo cayera de sus hombros. Mercedes interrumpió sus cavilaciones con voz dulce. Tu tío Esteban te dejó un imperio, hija, pero tu mayor riqueza somos nosotros. Isabel añadió riendo, y no te librarás de nosotras aunque lo intentes. Las 3 compartieron una carcajada franca, y ese sonido fue más sanador que cualquier victoria en una sala de juntas. De pronto, entre las mesas de la terraza, apareció Elena Sáenz. Su andar pausado y su porte elegante llamaron la atención. Se acercó a la mesa de Inés y se inclinó levemente. No quiero interrumpir su momento familiar, dijo en voz baja. Solo vine a decirle que me equivoqué. La juzgué antes de verla actuar. Puede contar conmigo. Custodiaremos este legado juntas. Inés se levantó y le tendió la mano. Gracias por hablar claro. Fue un gesto breve, sin discursos, pero lleno de significado. Elena se retiró poco después, dejando tras de sí una sensación de reconciliación sincera. El resto de la tarde se deslizó con suavidad. Comieron tortilla, aceitunas y pan con tomate. Charlaron sobre recuerdos familiares y anécdotas antiguas. Mercedes evocó la primera vez que llevó a sus hijas a la Plaza Mayor, cuando aún eran pequeñas, y cómo se sentaron a compartir un bocadillo mirando las palomas. Isabel contó historias de juventud, con un entusiasmo que hizo reír a todos los presentes en la mesa. Inés escuchaba y sonreía, agradecida por la normalidad de esos recuerdos. El sol terminó de ponerse, y las luces amarillas de las farolas iluminaron la plaza con un resplandor cálido. El camarero trajo la cuenta, que Mercedes pagó dejando una propina generosa. Por los buenos momentos, dijo con sencillez. Inés pensó en cómo la dignidad se construía en esos gestos pequeños, en el trato diario, más que en los grandes discursos. Al fondo, en la pantalla de un bar cercano, apareció el rostro de Octavio Beltrán en una nueva entrevista. Decía con su habitual tono calculado: «Esto no ha terminado. Seguiremos trabajando».
Inés miró un instante la imagen y luego volvió la vista hacia su madre y su hermana. Una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. Por primera vez desde que todo había comenzado, ya no temía. Sabía quién era y con quién contaba. En una pantalla cercana, Octavio dice: «Seguiremos trabajando». Inés sonríe. Ya no teme. Sabe quién es y con quién cuenta. Cuando la tarde cayó sobre la Plaza Mayor y las luces doradas comenzaron a encenderse, todo lo vivido por Inés en aquellos meses se fue depositando en su memoria como un álbum de páginas intensas. La archivera que un día salió humillada de un juzgado había aprendido a levantar la voz en medio de las torres de cristal, a defender un legado que no era solo económico sino humano, y a reconciliarse consigo misma. A su lado, la mirada serena de su madre y la complicidad franca de su hermana le recordaban que ninguna victoria tiene sentido sin las manos que nos sostienen en silencio. Incluso el gesto sobrio de Elena, admitiendo su error, demostró que hasta los juicios más duros pueden transformarse en puentes de respeto cuando se elige la verdad. En esa historia se esconde una enseñanza sencilla y a la vez profunda. El verdadero poder no está en las cifras ni en los títulos, sino en la capacidad de perdonar y de ser fiel a lo que nos une. La vida nos coloca pruebas inesperadas, pero es la familia, con sus voces, sus recuerdos y sus gestos cotidianos, la que nos devuelve el equilibrio para afrontarlas. Como una lámpara encendida en la ventana en medio de la noche, la ternura de los nuestros ilumina los caminos más oscuros y nos recuerda que siempre podemos recomenzar. Al cerrar esta narración queda flotando una invitación serena. Dedique un instante a pensar en las personas que lo han acompañado en silencio, en esos lazos que se mantienen firmes pese al paso de los años. Si esta historia le ha tocado el corazón, compártala con alguien cercano, quizá con quien necesite recordar que nunca es tarde para cuidar lo que de verdad importa. Porque, al final, somos como plazas vivas en el corazón de la ciudad, donde la memoria, la dignidad y el amor se entrelazan para sostenernos unos a otros.